Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Si logran escuchar correctamente. ¿Sí? Sí, buenas tardes. A ver, ¿me confirman? Ahí estoy con el audio bajísimo. Y Sí, ahora sí. mientras se escucha. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, recordando un poco lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado y qué es lo que hemos hablado? ¿Sí? ¿Qué temas hemos trabajado? A ver, ¿quién me podría manifestar? Sí, a ver. Misión. ¿Cuál? A ver, ¿puedes activar tu audio? Sí, está activado. ¿Sí me escucha, Miss? Sí, ahora sí, sí te escucho. Sí, Miss. Trabajamos los elementos de la comunicación, clases de comunicación y los tipos de comunicación, Miss. ¿Escuchó, Miss? Sí, sí te escucho. Muy bien. Entonces, lo que hemos trabajado en la clase pasada son los diferentes tipos de comunicación, ¿cierto? Pero para yo conocer los tipos de comunicación, ¿en base a qué se define? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué es lo que yo debo conocer antes de hablar de los tipos de comunicación? A ver, ¿quién me puede manifestar algo referente? ¿Qué es lo básico que yo debo de tener conocimiento? ¿O qué es lo que yo debo de conocer? ¿Algún tema en particular? A ver. A ver, chicos, ¿quién me podría manifestar qué es lo que yo debo de aprender básico para hablar sobre los tipos de comunicación? A ver, Catalina, Maritza, Jackie, Katy. A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? No me acuerdo. A ver, el primer tema que hemos desarrollado en el área, ¿cuál era? ¿Qué es lo que hemos conocido primero? ¿Qué es lo que hemos hablado primero, chicos?
La comunicación, mis. Ya hemos hablado sobre la comunicación. ¿Y qué hemos dicho sobre la comunicación? ¿A qué nos hemos referido? No, ahí nos hemos referido a los elementos de la comunicación, el emisor, el receptor. Exacto. Hemos hablado sobre los famosos elementos de la comunicación. Entonces, como primer elemento hemos conocido a los famosos elementos de la comunicación. ¿No es así? ¿Y cuántos elementos de la comunicación tenemos? 6, Miss. Buenas Seis, noches. 6 elementos de la comunicación. Luego hemos hablado sobre los famosos tipos de comunicación. Entonces, como básico, ¿qué es lo que yo debo de conocer primero? Emisor, receptor. Debo de conocer primero a los elementos de la comunicación. ¿Ya? Es importante que yo conozca primero a los famosos elementos de la comunicación. Porque, por ejemplo, el emisor y el receptor, la comunicación lingüística y no lingüística, ¿en base a qué elemento está? Emisor. ¿Estará en base al emisor? ¿Qué es la comunicación lingüística? A ver, ¿qué es la comunicación lingüística? La comunicación lingüística es oral y escrita. Es cuando se manifiesta de forma oral y de forma escrita. ¿Cierto? Entonces, para yo manifestarlo de forma oral o de forma escrita, ¿qué es lo que debo de conocer primero? ¿Qué debo de conocer, chicos? ¿Las sílabas? ¿Será la sílaba? A ver, ¿cuándo yo me puedo comunicar de forma oral o de forma escrita? Oral es cuando se habla. Ya, y para hablar, ¿qué debo de conocer? ¿Cómo? A ver, ahorita tú, para que te comuniques conmigo, ¿qué conoces primero? ¿Qué Las estás ondas conociendo? sonoras, Miss. ¿Las El ondas canal. sonoras? ¿El canal? No, chicos. Canal A ver, auditivo. para que tú te comuniques conmigo, ahora estás hablando, ¿sí? Pero porque conoces básicamente qué cosa, Unir. Un idioma. Claro, pues si tú no conocieras un idioma, ¿podrás hablar conmigo, comunicarte conmigo? No, mis. No, Miss. No podrías, pues, ¿cierto? No podrías. Entonces, la comunicación lingüística y no lingüística está en base a quién? Sílaba. Lo acabo de mencionar. Es al idioma. Idiomas, Miss, En en base idiomas. al idioma. Y dentro de los elementos de la comunicación, ¿sí? Dentro de los elementos de la comunicación, ¿qué elemento se caracteriza por estar en base al idioma? ¿Texto, Miss? ¿Cómo? ¿El texto? No, el contexto no. La sílaba. No, chicos, la sílaba no tiene nada que ver, porque la sílaba no está dentro de los elementos de la comunicación. Mensaje. A ver, el primer elemento de la comunicación, ¿cuál es?
El emisor. El emisor. Ahora, cuando hablamos del emisor, ¿qué función cumple dentro de los elementos de la comunicación? ¿A qué nos referimos nosotros con el emisor? Elabora y envía la información, Miss. ¿Quién transmite el Ela- mensaje? ¿Cómo? Elabora, Que transmite. Elabora el mensaje y lo envía. envía. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace el receptor? El receptor recibe el mensaje, Miss. El receptor recibe, ¿cierto? El receptor es quien va a recibir, el mensaje. Ahora, ¿qué es el código? Idioma. Español. Es el idioma, pues. Entonces, cuando yo hablo del código, ¿en qué me voy a basar? En la comunicación lingüística y no lingüística. Lingüística, Miss. En idioma. En el código, la clasificación de la comunicación lingüística y no lingüística está en base al Código. ya al código, ya a ello nos referimos, ¿sí? Entonces, ahora, cuando yo hablo, por ejemplo, de comunicación directa e indirecta, ¿en base a qué elemento se encuentra? Concepto. Contexto. Exacto, en base al contexto. Entonces, dicho ello, para yo determinar los tipos de comunicación, ¿qué es lo que debo de conocer primero? Emisor, receptor. Los elementos de la Lingüísticos. comunicación. ¿Ya? Yo debo de conocer como básico primero a los elementos de la comunicación, porque si yo no conozco a los elementos de la comunicación, yo no voy a poder determinar, ¿sí?, los tipos de comunicación. ¿Ya, chicos? Y eso es fundamental. Ahora, cuando yo hablo, ¿sí?, cuando yo era muy pequeña, ¿sí?, o ustedes también, ¿cuál fue su inicio de etapa escolar? ¿Dónde fueron al inicio? Al jardín. Al nido. Al jardín. Muy bien. ¿Y el jardín? ¿Fueron hablando y escribiendo ya? No, Miss. No, Miss. No. No, cierto. Entonces, en el jardín, a cada uno de ustedes, ¿qué les enseñaron? Las vocales. Primero. Las vocales, las Muy letras. bien. Lo primero que El les idioma. enseñaron a ustedes, El ¿qué idioma. fue? Fueron las vocales, ¿ya? Lo primero que le enseñaron a ustedes fueron las famosas vocales, ¿ya? Y cuando se conectaron, o mejor dicho, aprendieron las vocales, les empezaron a enseñar las consonantes. Y recuerdan que les decían, ¿no? Les enseñaban para emitir un sonido, para que vean que se produce un sonido, les decían, ¿no? M con A, Ma. ma. M con E, Me. mi. M con I, Mi. mi. Y M con O, Mo. Ah, mo. Muy bien. Hasta ahí ustedes ya conocían el sonido de una vocal más una Nante. más una consonante, ¿cierto? Pero luego, cuando ya aprendieron las consonantes, les decían, tú tienes M con A que dice ma y P con A que dice pa. Al juntar los dos sonidos, ¿qué formas? Mapa.
2 sílabas. Formas la palabra mapa. Entonces, para formar una palabra, uno, ¿qué cosa? Sílabas. Uno, sílaba. Entonces, el día de hoy vamos a conocer a las famosas sílabas. ¿Ya? Cuando yo hablo de la sílaba, lo acabamos de ver, podemos decir que la sílaba, ¿qué cosa es? Es un conjunto de eso, Consonante. de consonante. ¿De sonido, Miss? Muy bien, es un conjunto de sonidos, ¿sí? Que se produce en un solo impulso respiratorio. Cuando yo pronuncio, ¿sí? La palabra M con A, lo hago en un solo impulso respiratorio. Por ejemplo, digo ma, ¿cierto? Entonces, eso es una sílaba. Es aquel sonido o grupo de sonidos que se produce en un solo impulso respiratorio de voz, ¿cierto? Entonces, pero recuerden, es grupo de sonidos que tienen sonido, ¿ya? Que tienen, ¿qué cosa? Que tienen sentido y coherencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una consonante más una vocal. Yo no puedo decir que, por ejemplo, la B, la consonante B de solita, tenga sonido, ¿o sí? No. No, cierto. Yo no puedo decir, por ejemplo, tengo mi palabra biblioteca. Sepáralo en sílabas. Yo diré B, L, I, O, teca. No tiene lógica, ¿cierto? Entonces, eso no es una sílaba, ¿ya? Debe de tener sentido y coherencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando les pregunten qué es una sílaba, ¿qué responderán, chicos? ¿Un conjunto de grupo? ¿Un conjunto de grupo? Es un grupo de Una sonido. monosílaba. Un grupo de Muy bien. Es un grupo de sonidos, no es un conjunto de un grupo, chicos, es un conjunto de eso. Un conjunto de sonidos. Muy bien, es un conjunto de sonidos. ¿Y ustedes Grupos. sabían que las sílabas se clasifican en dos grupos o no? Sí, creo que sí. Grupo de sonido. ¿Saben o no, chicos? Toda palabra, por ejemplo, cuando yo pronuncio, para que tenga sentido, ¿qué debe de tener? Un sonido. Mm, ya claro, tiene un sonido, pero para que tenga sentido y sonido lógico, ¿qué debe de tener? Grupo. No, no tiene nada que ver el grupo. Esa es la definición de la sílaba, chicos. La pregunta es, para que mi sílaba, mejor dicho, mi palabra, tenga sentido lógico, se pueda interpretar, ¿qué es lo que debe de tener? Miss, una consonante. No, ¿Un a ver, vocal? tampoco. A ver, chicos, yo puedo pronunciar en una palabra en sílabas todos en el mismo tono. No, Miss. No, ¿verdad? Yo no puedo pronunciar. Entonces, dentro de mi palabra silabiada, ¿qué van a tener? A Coherencia, ver, Miss. para que me entienda. Toda sílaba
se va a clasificar en dos tipos. ¿Sí? Se clasifican en dos tipos, según su cantidad y según su tonalidad. Según su cantidad, vamos a tener a diferentes tipos de sílaba. Por ejemplo, ¿por qué? Porque también tenemos diferentes tipos de palabras. Por ejemplo, la palabra pan. ¿En cuántas sílabas se diferencia o se separa la palabra pan? 2. En dos palabras, Miss. A ver. Analicen antes de Miss. responder. Una palabra. Miss. En Una una sola palabra, Miss. sílaba. En una Una monosílaba. sola sílaba. Porque si tú me dices dos, entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que la P es aparte y AN es aparte? ¿Mm? ¿Tiene dos porque o es un una solo. sola sílaba? Es un sonido, es pan. Tiene una sola No. sílaba. Porque yo digo pan de frente, ¿cierto? Yo no digo P-A-N, ¿cierto? Yo digo pan. Entonces, es un monosílaba. Ya es una monosílaba. Ahora, pero yo tengo la siguiente palabra, panes. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. Ahí tiene dos sílabas, Miss. Panes sí va a tener Bisílaba. dos sílabas. Bisílaba, Miss. Muy bien. Y a todas las palabras que tengan de dos sílabas o más, se le va a considerar como bisílaba. Bisílaba. Muy bien, se le llama bisílaba. ¿Sí? Bisílaba. Ahora, yo tengo la palabra pantalón. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra pantalón? Tres sílabas. 3 sílabas. Tiene tres sílabas. Y a las palabras que se separan en tres sílabas, ¿cómo se le denomina? Trisílabas. Trisílaba. Ya, acá me he comido la I, pero es trisílaba. ¿Sí? Trisílaba. Chicos, ahora, luego tengo la palabra pantalones. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra pantalones? 4. 4. ¿Tiene? 4. 4 sílabas. 4 sílabas. Muy bien, 4 sílabas. Y a las palabras que tienen de 4 sílabas a más se le va a denominar Tetrasílaba. Tetrasílaba, Miss. tetrasílaba. ¿Sí? Entonces, palabras que tengan una sola sílaba, ¿cómo se le llama? Monosílaba, Miss. Monosílaba. Las que tienen dos Bisílaba. se le llama bisílaba. Las que tienen tres Trisílaba. Sílaba. se le llama trisílaba. Las que tienen cuatro, Tetrasílaba, Miss. tetrasílaba. ¿Ya? Y las que tienen cinco, Tetrasílaba Por- igual. no, Sílabas. ¿No? Sílaba. Polisílaba. no, Decirlo se le va a denominar pentasílaba. Tentasílaba. Pentasílaba. Las que tienen 5 sílabas se le denomina pentasílaba. Y las que tienen 6 se le va a denominar hexasílaba. ¿Ya? Y las que tienen 7, heptasílaba. Y así, ¿sí? Y las que tienen 8, por ejemplo, se le va a denominar octosílaba. ¿No? Y así sucesivamente. Pero eso es de forma individual, ¿no? Cuando yo hablo de término de cada una de las palabras, ¿no? Se le denomina de esa forma, ¿no? Según sus elementos, ¿no? Según sus cantidades. Pero cuando a mí me dicen, Miss, y de forma general, ¿cómo se le denomina? Va a haber a veces que yo no me voy a acordar cómo se llama a las palabras que tienen cierta cantidad.
Entonces, ahí yo de forma general voy a decir que palabras de 2 sílabas a más se le va a denominar, ¿qué cosa? Se le va a denominar polisílaba, ¿ya? De 2 sílabas a más se le denomina polisílaba, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay unos, pero quiero recalcar, si tu práctica, por ejemplo, te dice, menciona de forma general cómo se le denomina a las palabras que tienen de 2 sílabas a más, ustedes dirán polisílabas, solamente si tu ejercicio te lo solicita, pero si tu ejercicio no te lo solicita, ustedes no van a poder colocarlo de esa forma. Ustedes primero les dirán, ¿no? Identifica según su cantidad qué tipo de sílabas poseen cada una de las palabras. Entonces, ahí sí tienen que colocar si es monosílaba, si es bisílaba, si es polisílaba, si es tetrasílaba, si es pentasílaba, ¿no? De acuerdo a ello. ¿Me dejo entender? No, ya, no te vayan a faltar por ahí. ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, entonces para ello el ejercicio me lo debe de solicitar para yo colocar si es polisílaba o no, ¿ya? Para decir si es polisílaba o no, mi palabra o mi ejercicio me lo tiene que solicitar, ¿ya? ¿Y será la única clasificación de las sílabas? ¿Será la única clasificación de las sílabas? Hay uno más, porque al inicio les dije que la sílaba se clasifica en 2 tipos, según su cantidad y el otro según su tonalidad. Y eso es lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Cuando tú pronuncias una palabra en sílabas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que manifestarlo siempre una sílaba con mayor intensidad, porque tú no pronuncias todas las sílabas con un solo tono de voz, ¿o sí? No. ¿Tú pronuncias de una palabra todas las sílabas con una sola tonalidad, con un solo tono de voz? No. No, Miss. No, Miss. No. Cierto, exacto, tú no pronuncias con un solo tono de voz. Entonces, por eso es que la sílaba se va a clasificar en 2 tipos. ¿Sí? Sí, en sílabas tónicas, en sílabas átonas. Toda palabra que va a silabiarse va a tener una sílaba tónica y una sílaba átona, ¿ya? Cuando yo digo que mi palabra tiene sílaba tónica, cuando voy a pronunciar una sílaba con mayor intensidad, tiene mayor fuerza de voz, ¿ya? Entonces, yo pronuncio, por ejemplo, la palabra mesa. Yo digo mesa o digo mesa. Mesa. ¿Cómo digo? Digo mesa. Entonces, ¿elevo mi voz o no? Sí. Sí, elevo mi voz. Exacto. Yo elevo mi voz para su pronunciación. ¿De qué sílaba? Me. ¿De qué sílaba? Me, Miss. Tónica. De la La sílaba. sílaba tónica. Me. Exacto, de la sílaba me. Entonces, pero si yo te digo la palabra sábado, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la 2. La sa. Sábado. Sa. Está cierto.
Y si te digo, por ejemplo, ropero, Ro. ¿dónde tienes la mayor P. de voz? En la Yo digo P. ropero, Ro. ropero. Ro. ¿Cómo dices tú? Tú dices ropero. No, ro, P, ro. Sí. En la P. En la P. Tú dices ropero, ¿cierto? Entonces, si nos percatamos, toda palabra tiene sílaba tónica. Todas las palabras, sin ninguna excepción, tienen sílaba tónica y eso hay que tenerlo bien en claro. ¿Habrá alguna palabra que no tenga sílaba tónica? No. No va a haber. Todas las palabras tienen sílaba tónica, Bonito. ¿sí? Y también van a tener todas las palabras, ¿qué cosa? Van a tener sílaba átona. Si tenemos y decimos que la sílaba tónica es aquella que se pronuncia con con mayor fuerza de voz, la sílaba átona es lo contrario. Son aquellas sílabas que se van a pronunciar con menos fuerza de Voz. De voz. con menos fuerza de voz. ¿Ya? Cuando yo digo que tengo sílaba átona, son aquellas que van a pronunciar con menos fuerza de voz. De voz. ¿Ya? Pero dentro del español vamos a tener solamente, ¿qué cosa? Una sílaba tónica. Tónica. Pero vamos a tener más de una sílaba átona. Por ejemplo, yo les preguntaba y les decía, ¿no? Por ejemplo, la palabra sábado. Sábado. ¿Cuál es la sílaba tónica, me dijeron? Sábado. En la sílaba, Sa. en la sílaba sa. ¿Cierto? Sa. Entonces, su sílaba tónica es sa. Solamente la sílaba tónica es sa. Entonces, tenemos una. Pero ¿cuántas sílabas átonas tenemos? 3. ¿Tres? 2, Miss. 2, Les diría 2 sílabas átonas. ¿Ya? Entonces, si ustedes se percatan, solo vamos a tener una sílaba tónica, pero más de una sílaba átona. ¿Ya? Ahora, las palabras que terminan, por ejemplo, en mente, son palabras que sí van a tener 2 acentos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo el acento de el adjetivo. Por ejemplo, hábil, ¿dónde lleva tilde? En la A, Miss. En la primera sílaba A. Pero yo transformo en un adverbio hábil, le agrego mente, hábilmente, ¿cierto? Ahí posee 2 sílabas tónicas. Hábil se mantiene con su sílaba tónica, su acento ortográfico, que es en la A, y mente en la M. ¿Ya? Entonces, eso es la relación entre la sílaba tónica. Entonces, ¿cuántas sílabas tónicas va a tener una palabra? 2, Miss. 2. No, Acabo de 3. mencionar. ¿Cuántas sílabas tónicas? Una, Miss. Una sílaba tónica nada más. ¿Pero cuántas sílabas átonas? 2. Más de una sílaba, Ato. más de una Átona. sílaba. Exacto. ¿Ya? Entonces, la sílaba se clasifica de 2 formas, según su cantidad y según su tonalidad. Según su cantidad y según su tonalidad. Y eso hay que tenerlo bien en claro. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda? No, Miss. No, Miss. ¿O todo claro? ¿Todo claro? Todo Sí, claro, Miss. Sí.
Muy bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Ahora, seguimos. Ahora, toda sílaba, ¿qué es lo que va a tener? Toda sílaba posee una estructura. ¿Ya? Cuando yo hablo de la sílaba siempre va a poseer una estructura. Tiene cabeza, tiene cima y tiene cola. Cuando yo digo que una palabra o que una sílaba tiene cabeza, pues bueno, la cabeza es la consonante que aparece al inicio de mi sílaba. ¿Ya? Sílaba. Si mi palabra tiene 3 sílabas, ¿cuántos análisis yo debo de hacer? Si mi palabra tiene 3 sílabas, ¿cuántos análisis debo de hacer? 3, Miss. 3 análisis. ¿Ya? Entonces, yo estos elementos que les estoy presentando, analizo en cada una de las sílabas. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo que una sílaba tiene cabeza, cuando es una consonante que aparece al inicio de la sílaba. ¿Ya? Cabeza es toda consonante que aparece al inicio de la sílaba. Eso hay que tenerlo bien en claro. ¿Ya? Entonces, cuando yo analice a la cabeza, siempre debo de decir que es la consonante que aparece al inicio de cada una de las sílabas. Por ejemplo, yo tengo la palabra coro. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 2. 2. Tiene 2 2. sílabas. Analizo la primera sílaba, que es co. Analizo la primera sílaba, que es co. La C y la O. ¿Cuál de esas 2 letras es consonante? Coro. Coro. La O, mi. ¿Cuál de esas 2 palabras, escúchame, 2 letras, la C y la O, que es la primera sílaba, es consonante? ¿La O es una consonante? La co. Co. Sí, la co. Coro. No. A ver, escúcheme. La pregunta es, mi palabra coro tiene 2 sílabas. Hace un momento les decía que si yo tengo una palabra que tiene 2 sílabas, ¿cuántos análisis debo de hacer? 2, Miss. 2 análisis. Entonces, yo voy a analizar mi sílaba por separado, ¿ya? Por eso les digo, tengo la palabra coro. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 2. Pero me voy a la primera sílaba, que es la sílaba co. De esa sílaba co, ¿cuál de las letras es consonante? La O, Miss. ¿La O es una consonante? La co. La C, mi. La La C. C, exacto. La C es una consonante. Entonces, si es una consonante, mi teoría de cabeza, ¿qué me dice? Que cabeza va a ser aquella consonante que está al inicio. Yo ya sé que la C es una consonante. ¿Está al inicio de mi sílaba? Sí. Sí, entonces es K. ¿Ves? Cabeza. ¿Pero qué tipo de cabeza va a ser? Va a ser cabeza simple. ¿Por qué le vamos a decir que es cabeza simple? Porque solamente posee una sola consonante. Pero vamos a determinar y decir que una palabra tiene, una sílaba tiene cabeza compuesta cuando al inicio me aparezcan 2 consonantes. Por ejemplo, la palabra cloro. ¿Cuántas consonantes tiene al inicio de la primera sílaba, que es clo? Tiene 3 Dos. consonantes. 2 consonantes. ¿Cuántas? Tiene 2 consonantes. ¿Cuáles son las consonantes? La C y la La L. C y la L.
la C y la L. Ahí es cabeza compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos Consonantes. consonantes. Ya, dos consonantes. Entonces, yo tengo cabeza, siempre voy a decir que dentro de la estructura de la sílaba, la que cumple la función de ser cabeza es aquella consonante o consonantes que aparezcan al inicio de mi sílaba. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, el siguiente elemento es la famosa cima. ¿Qué es la cima? La cima es toda vocal de la sílaba, el cual es el núcleo, ¿sí?, de mi sílaba. ¿Por qué? ¿Podrá haber una sílaba sin una vocal? No. No. ¿Quiero decir que una sílaba está conformada solamente por consonantes? No. No, Miss. No, cierto. Entonces, la cima es de naturaleza vocálica. Por ende, es el núcleo, sí, de mi palabra, de mi sílaba. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo anterior. Tengo la palabra coro. La primera sílaba, que es co. C, yo ya sé que es cabeza. La O es una vocal. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? El núcleo. La O es una vocal. ¿Qué sería? La consonante. La O es una vocal. ¿Cómo va a ser una consonante? Ay, disculpe, No Miss. puede ser una consonante. La C. La C. Ya, la C es una consonante. Si es una consonante, ¿qué es? ¿Cabeza o cima? Es cabeza. Es cabeza. ¿Ya? Porque mi teoría me dice que toda consonante que aparece al inicio es cabeza. Ahora, tengo la O. La O es una vocal. ¿Qué sería? Lo acabo de explicar. Es una. Cima. Ay, sería la cima. Una cima. Cima. Claro, es cima. ¿Por qué? Porque mi teoría me dice que toda vocal cumple la función de ser cima de la sílaba. ¿Ya? Ahora me voy a la siguiente sílaba, que es la ro. ¿Cuál es consonante? La R, Miss. La R. Y si es consonante, ¿qué función cumple? La cabeza. Es una La cabeza. cabeza. Exacto. Es una cabeza. ¿Ya? Es una cabeza. Y la O, ¿qué será? Cima, Miss. La cima. La cima. Es cima. Exacto, es cima. Muy bien. ¿Ya? Hasta ahí, ¿todo claro entre cabeza y cima? Sí, Miss, todo claro. Muy bien. Ahora, como siguiente elemento vamos a tener al famoso coda. ¿Qué es el coda? El coda también va a ser una consonante. No le entiendo. Si cabeza es consonante, ¿cómo coda va a ser también consonante? Sí, también va a ser consonante. Y va a aparecer, pero se va a diferenciar. ¿Por qué? Porque cabeza es al inicio y coda es al final de mi sílaba. ¿Ya? Al final de la sílaba.
que va a aparecer. Al igual que que la cabeza va a haber simple y va a haber compuesta, dependiendo la cantidad, ¿no? Entonces, la cabeza es la consonante que está al inicio, antes de la cima. Cima es el núcleo de mi sílaba, el cual está conformado siempre por una vocal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cima siempre va a ser una vocal. Mientras que coda, no, coda va a ser una Miss, no se consonante. escucha. Pero va a ser una consonante que está al final de mi sílaba. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, Miss. Sí, ¿Sí? Miss. Entonces, esa es la diferencia entre cabeza y coda. ¿Por qué se diferencian? Por su ubicación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la palabra carta. Mi primera sílaba, ¿cuál es? Es la sílaba Sí, K. cart. Es mi Cart. primera sílaba. Ahora, Cart. la C es una consonante y está al inicio. ¿Qué será? Cabeza. Cabeza. La Cabeza, A Miss. es una vocal Cima. Sí, Ma. mami. Cima, Miss. y la R está al final. Coda. 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 Es coda, Una coda, ¿ya? Miss. Muy bien. Y si una sílaba no tiene los tres elementos, ¿estará mal mi análisis? ¿Cómo? No, Miss. Si una sílaba no tiene los tres elementos, cabeza, coda, ¿estará mal mi análisis? Sí. ¿Habré analizado mal? ¿O estará bien? Va a estar bien. ¿Por qué? Porque la cabeza y el coda no son necesarios, o mejor dicho, no son obligatorios, son opcionales, que puede que aparezcan y puede que no aparezcan, pero la cima sí es obligatorio. ¿Por qué? Porque una sílaba no puede estar formada solamente por una consonante, no se puede formar con consonante, siempre debe de haber una vocal. Por eso es obligatorio. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Sí? Miss. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda? No, No, Miss. Miss. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, analizamos en base a los dos ejemplos que les estoy dando, las dos palabras siguientes, papel y armario. Ya les voy a dar 3 minutos para que lo desarrollen ustedes y luego el que termina, los dos primeros que terminan, participan conmigo y los registro sus sistemas. Ya. No se ve nada, Miss. ¿No se ve mi pantalla? Ahora sí ya se ve, Miss. Ahora sí ya se ve. Ese lleva ya para que mañana yo dije, va a salir. Digo que me traiga la llave. ¿Pero te ha dicho tu papá que le dé? El taco te ha dicho que le dé. María.
Nena, ¿no eres el cargador? No. ¿Estás segura? Sí. ¿Qué copia? Ya, Miss. A ver, dije que levanten la manito los que terminaron, por favor, para trabajar con ellos. Ya, muy bien, 2 terminaron. Jackie Grenz. A ver, contigo, Jackie Grenz. Empezamos. La palabra papel. Dime, ¿cuántas sílabas tiene la palabra papel? 2, Miss. Pa. Tiene 2 sílabas. Papel. Muy bien. En la primera sílaba, que es la pa, Ah, ¿qué tenemos? cabeza y cima. ¿Cuál es cabeza? Detállame. La P, cabeza, la A, cima. Muy bien. Segunda sílaba. Pel. La P, Pel. cabeza. ¿Cuál es cabeza? La P es cabeza, la E, cima, la L, coda. Muy bien. Excelente. Seguimos con Feliciano Nicolás Guamani. Gracias, Miss. 20 para mí. Gracias, muy bien, excelente, Jackie. Feliciano, a ver contigo. Sí, Miss, con armario, ¿no? Sí, armario, ¿cuántas sílabas tiene? 3, Tiene 3 sílabas. Primera sílaba, ¿cuál es? ar, es Ar. la, La A, ¿qué será? es, ¿Qué es? sí, es cima, la A Estima. La A. La R. es coda, Coda, muy bien. Seguimos a la siguiente, que es ma. coda, ¿Es? La M, ¿qué es? coda, Miss, Es coda. la A es cima, A ver. La M es coda, ¿estás seguro? Está al inicio de tu sílaba. es cabeza, Miss, Es cabeza. ¿Ya? La A, ¿qué será? es cima, Es cima. Muy bien. Siguiente sílaba. Río. es cabeza, ¿Cuál? la R La R. ¿Y la I? es cima, ¿Y la O? cima. También es cima. Muy bien. Excelente, Feliciano y Jackie. Muy bien. Los dos se nota que me han podido comprender y entender la clase del día de hoy. ¿Cierto? Porque podemos determinar cuándo una consonante es cabeza, cuándo es coda, ¿cierto? Y cuándo es cima. Es fundamental que nosotros identifiquemos dichos elementos.
¿Ya? Entonces recordamos. Las palabras, ¿sí? Las sílabas se clasifican en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? ¿Según su qué? Según su cantidad y según qué cosa. Según su cantidad y según su tonalidad. Según su tonalidad, Miss. Exacto. ¿Ya? Según su cantidad y según su tonalidad. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Todo claro, Miss. Todo claro. Muy bien, chicos, si todo ha quedado claro en la clase del día de hoy. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Gracias, Gracias. Miss. Cuídese mucho. Que Dios la bendiga. Cuídense, chicos. Nos Gracias, vemos la Miss. siguiente clase. Repasemos, por favor.